Vamos a tratar un tema del que no se habla lo suficiente y que provoca una gran desprotección entre los menores. 1 de cada 10 divorcios es altamente conflictivo. Más de 100.000 hijos son maltratados psicológicamente por sus padres y además presionados y manipulados para odiar al progenitor. La Fundación Filia trabaja desde 2011 en atender a las familias para evitar que los hijos sean arma arrojadiza y están recibiendo un aluvión de peticiones de ayuda. Bajo el lema "Los padres se divorcian, los hijos no", hay testimonios tan duros como estos. La juez me preguntó si estaba bien con mi madre y le dije que no. Yo sí quería ir con ella, pero estaba atrapada. Mi padre era solo los adjetivos de mi madre. Un borracho, un vividor, un malnacido y un desgraciado. Hice lo peor que podía haber hecho nunca. Denunciar a mi madre por maltrato físico. Que si me arrepiento. Todo y cada uno de los días. La idea fue de mi padre. Bueno, pues hoy vamos a charlar con la presidenta de esta fundación, que, como decían, tratan de concienciar a la sociedad y a los políticos de los efectos perniciosos que causan a los hijos los divorcios conflictivos. Nos escucha desde Madrid su presidenta, Lucía del Prado. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, ayer mismo conocíamos en Castilla y León que una mujer ha sido denunciada en Valladolid por incitar a su hija a que denunciara al padre con falsos abusos, y la Audiencia Provincial ha absuelto al marido e investiga a la madre por querer privarle de la custodia compartida. Independientemente del género en este caso, es una madre. ¿Este tipo de casos, de posibles denuncias falsas por diferentes delitos, es habitual o es una excepción? Bueno, lamentablemente esto es el día a día. No se conoce, no es muy conocido en la sociedad ni tampoco en las instituciones públicas, pero aquí en la Fundación lo vemos a diario, por desgracia. ¿Se puede hablar en estos casos de una cuestión de género, de clases sociales, o no tiene nada que ver? No, en absoluto. Aquí siempre decimos que la maldad no tiene género y que esto no es una cuestión en absoluto de problemas de hombres o de mujeres, sino de un incumplimiento de sentencia, que es el origen que vemos nosotros cuando hay un matrimonio que se divorcia y que comienzan con los incumplimientos del convenio regulador o del plan de parentalidad. Comienzan esos incumplimientos y empiezan las ejecuciones de sentencia, los intentos de que se cumplan esas sentencias, y ahí es cuando muchas personas se transforman en su peor versión, y es cuando empiezan este tipo de influencias sobre los hijos. Hay muchos padres que inculcan a sus hijos valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, pero cuando llega el divorcio parece que lo olvidan todo de golpe. En la mayoría de los casos, como usted decía, de divorcios conflictivos, el origen es el incumplimiento reiterado de sentencia. Y le pregunto, ¿el móvil suele ser más económico o la custodia? ¿Cuál de los dos motivos suele ser el que desencadena todo esto? Bueno, el principal móvil es el rencor, el resentimiento, y que una parte tiene que ser vencedor para que la otra sea vencida. A partir de ahí, la cuestión económica es siempre la más preocupante. Date cuenta que en los impagos de pensión de alimentos hay una condena penal, pero en el incumplimiento del régimen de visitas es simplemente una falta, no pasa nada, no tiene consecuencias. Entonces esto es lo que se está utilizando en lo que nosotros llamamos alta conflictividad, y es el móvil que se utiliza precisamente es el de la manipulación de estos hijos, para aislarles, para alejarles de una de las partes y conseguir que se inviertan los papeles y que tengan esa pensión de alimentos, porque por desgracia el que tiene a los niños tiene la pensión. Por la experiencia que llevan ustedes y que están viendo durante todos estos años, ¿están los menores protegidos por la Administración en estos casos, o hay un vacío institucional y social todavía? Hay un vacío muy grande, José Luis. De hecho, la Fundación nació hace ya 10 años para intentar impulsar una serie de herramientas y para dar visibilidad a este vacío, porque efectivamente, a nivel legislativo hay
preocupación con esta ley de la infancia que se está moviendo ahora, pero hay temas que no se están tocando. Hay muchas víctimas, miles de víctimas cada año, que son precisamente instrumentalizados durante estos divorcios conflictivos para ser alejados de su padre o de su madre. Y esto es un tipo de abuso, de violencia infantil, de maltrato psicológico, en definitiva, que es invisible. Y si además de invisible está silenciado, como ocurre en este caso, pues es mucho más difícil de tratar. Aquí estamos debatiendo desde hace años sobre su nombre. Y bueno, pues te puedo decir que ahora mismo, incluso en esta nueva ley de la infancia, se está hablando de no utilizar, de prohibir la utilización del nombre síndrome de alienación parental, que es como se llaman este tipo de casos en el ámbito judicial, en parte del ámbito judicial, digamos. Y bueno, pues creo que flaco favor se le está haciendo a las víctimas, desde luego a los niños y las niñas, porque hasta que no tengamos un diagnóstico, difícilmente vamos a tener una cura para poner medio a este mal, ¿no? Es verdad que hay un debate político, lo decía usted ahora mismo en estos momentos, por la denominación del síndrome de alienación parental, o lo que es lo mismo, el rechazo que un niño puede llegar a sentir por uno de sus progenitores como consecuencia de diferentes estrategias de manipulación. La ministra de Igualdad ya ha dicho que quiere eliminarlo. Bueno, ella dice que considera que es una construcción misógina para perpetuar el estereotipo de la mala madre y que no tiene base científica. Sin embargo, hay otros partidos como Vox que consideran que es fundamental. ¿Cuál es su opinión? Bueno, al margen de la política, mi opinión es que lo estoy viendo a diario y que si no se quiere llamar síndrome de alienación parental, al menos lo deberían de llamar alienación parental, porque eso es un hecho objetivo. Eso no tiene duda. Se está manipulando a estos niños sin motivo alguno, cuando no hay peligro, digamos, al otro lado. Siempre partimos de esa premisa, porque cuando hay peligro al otro lado por parte del padre o de la madre, desde luego lo que debemos de actuar es de oficio cualquiera y alejar a estos niños de ese peligro, ¿no? Hay que salvaguardar sus intereses, pero no estamos hablando de que haya un peligro, estamos hablando de que lo que hay es digamos, la necesidad de vencer a la otra parte y de como castigo, como parte de ese castigo, quitarle, arrancar a sus hijos el amor de sus hijos y romper ese vínculo. Luego, aquí no es un problema de misógeno en absoluto, ni es un problema de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres. Como decía al principio, la maldad no tiene género y la maldad existe en ambos géneros. Hay una tradición que quizá por falta de información, yo creo que de los partidos políticos, bueno, todo esto arrancó a través de una protección que querían demostrar los padres contra las madres, que decían que alienaban a los niños, pero estamos hablando de los años 80, estamos en el 2021. Bueno, las familias se han transformado, la evolución del divorcio es evidente y esto ya es obsoleto. El que pretendamos decir que solamente manipulan las madres a los padres, o sea, quiero decir, que el mal se haga de la mujer al hombre o del hombre a la mujer es algo absurdo, ¿no? O sea, yo creo que es absolutamente bidireccional. Señora del Prado, está de plena actualidad el caso de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Ella perdió la relación con sus hijos. Lo que ella relata en el documental es algo que ven a diario, tanto en padres como en madres, sobre todo en lo relacionado con esa ruptura con el vínculo de sus hijos. Sí, evidentemente lo vemos. Lo que ocurre es que, bueno, en este caso concreto mediático, pues nosotros, digamos que sacudimos toda esta información mediática, todo esto que por desgracia, ¿no?, se ha convertido en un debate nacional y nos quedamos con el mensaje, digamos, en el que nos tenemos que quedar como una fundación de amparo al menor que somos, y es ese daño a esos niños, ¿no? El hecho evidente y objetivo es que los niños no tienen contacto alguno con la madre y la madre les quiere. Lo demás, nosotros desconocemos el caso y no podemos entrar en ese debate, pero lo cierto es que estos niños no tienen contacto y que sin duda alguna el día de mañana tendrán unas secuelas psicológicas importantes, además de otro tipo de secuelas, ¿no?
Imagino que habrá muchos casos, ¿no?, de padres, madres que pierdan el vínculo en procesos tan conflictivos de divorcio, ¿no? Claro, a ver, estadísticas oficiales no hay. Sabemos los divorcios que hay al año. Este año 2020 de pandemia pues ha habido más divorcios que matrimonios, pero aproximadamente estamos en los 90 y tantos mil divorcios anuales en España al año. Lo que ocurre es que, bueno, pues muchos de estos divorcios que comienzan de mutuo acuerdo y todo de manera muy consensuada, cuando pasan los años y comienzan los incumplimientos del régimen de visitas, sobre todo, o cuando se quiere hacer una modificación de medidas para rebajar la pensión de alimentos, pues comienza el conflicto y esa transformación que decía al principio de la peor versión de cada persona. Y es entonces cuando ya entramos en una guerra, en una absoluta guerra, donde lo que hacen es llevarse a estos niños por delante, utilizarles como armas arrojadizas, que tanto escuchamos últimamente, más con este caso tan mediático. Y bueno, pues no estamos dándonos cuenta, la sociedad en general no estamos dándonos cuenta del problema que se les va a acarrear. Esto son muchos más hijos al año de los que se conocen, y sobre todo porque estas estadísticas oficiales no contemplan este caso, este problema, ¿no?, esta problemática. Estamos viendo pues muchos otros tipos de maltrato infantil, como la pobreza, el hambre y otras cuestiones, pero no el maltrato invisible. Este no lo estamos viendo. Obligar a los menores a testificar en un juzgado en un caso de divorcio es algo habitual en estos casos. ¿Cree que hay otras opciones? Sí. Y sobre todo, ¿qué daño psicológico les puede provocar hacerlo? Bueno, indudablemente citar a un menor en sede judicial para testificar que su madre no le quiere o que su padre le ha pegado, cuando es falso, cuando esto no es cierto, esto es una atrocidad, esto es un maltrato auténtico para un menor, puesto que el día de mañana, si este niño comienza a montar ese pasado y esa historia suya, bueno, pues desde luego va a tener grandes remordimientos cuando sepa la verdad, y va a tener un daño psicológico que muchas veces, si no se trata, va a quedar para el resto de su vida, esas secuelas. A ver, claro que hay herramientas. Nosotros, precisamente en el año 2015, vimos que en Estados Unidos se utilizaba una herramienta de resolución de conflictos alternativa llamada coordinación de parentalidad, puesto que la mediación no era viable. Cuando la mediación ha fracasado porque es voluntaria, entonces las familias ya no sabían dónde acudir, y en estos casos de alta conflictividad ya no hay voluntad de solucionar, por lo tanto la mediación no es válida. Nosotros buscamos herramientas fuera y vimos que en Estados Unidos existía la coordinación de parentalidad, y entonces en Cataluña se estaba empleando en algún juzgado, pero no lo conocía nadie. Y entonces decidimos impulsar esta figura, primero en Cataluña y después a nivel nacional. Comenzamos formando coordinadores parentales a nivel nacional, con universidades, con un posgrado universitario como es la Universidad UCAM de Murcia, la Rey Juan Carlos en Madrid y la Miguel de Cervantes, la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid. Y bueno, pues formando profesionales conseguimos que los juzgados, los jueces, vieran esta herramienta como un descanso para el juzgado, ¿no?, puesto que estos casos muchas veces no se solucionaban, las sentencias no se podían ejecutar, muchos hijos llegaban a la mayoría de edad sin haber revinculado con uno de sus progenitores y se perdía para siempre esa relación. Y la coordinación parental sí está actuando actualmente en sede judicial como un auxiliar del juez, y tenemos la maravillosa oportunidad de tratar a todo el grupo familiar, al padre, a la madre, a los menores y a todo el entorno de los menores. Pues, y es sin duda una herramienta muy, muy valiosa. Desde luego, y está siendo muy interesante lo que nos está contando. Tengo aquí a tres tertulianos que también quieren hacerle alguna cuestión. Marina, por ejemplo. Sí, bueno, primero felicitarles por tratar este tema que es delicado y difícil. En segundo lugar, yo rechazo totalmente el síndrome de alienación parental.
porque me parece que efectivamente, por lo que he podido leer y ver, pues no tiene una base científica. Y sobre todo porque ha tenido una utilización política, es decir, que se ha alegado el síndrome de alienación en contextos muy distintos. Por ejemplo, con las familias diversas, LGBT, se alegaba que generaban síndrome de alienación. En fin, ha habido quizás demasiada literatura sucia sobre el concepto y quizás deberíamos buscar otras formas de expresar las cosas que pasan. Los conflictos entre los padres son los conflictos entre los padres. Los hijos a veces sienten rechazos pues porque han visto todo lo que ha pasado en casa y pueden ser hasta justificados, pero hay un problema. Y además, yo creo que ese problema empieza antes, pues cuando no nos enseñan a querer, no nos dan educación sexual y afectiva, nos enseñan esto del amor romántico y luego pues además nos enseñan que la familia es propiedad, que nuestros hijos son nuestros, ¿no? Quizás tenemos demasiados conceptos sobre cómo llevar las relaciones personales que son tóxicos. Ahí podíamos empezar a tratar a la gente. ¿Qué hacemos? Ha dicho usted una cosa muy interesante que es lo de la coordinación y efectivamente yo me pregunto cómo insertamos eso en la ley que tenemos. ¿El plan de parentalidad que presentamos hoy tiene algo que ver con esto? Es decir, nosotros hacemos una planificación de cómo va a ser nuestra vida con nuestro hijo después del divorcio. ¿A qué hora vas a ir tú a recogerle? ¿Cómo vamos a hacer el intercambio de niños si nos llevamos mal? ¿Cómo hacemos pues para que las actividades del niño sean sostenidas entre los dos? Todo eso no lo estamos haciendo, me parece a mí. Y entonces me pregunto, ¿qué nos falla? ¿La ley? ¿Los profesionales? ¿O que no estamos dándole el sentido correcto a esos instrumentos que tenemos ahí? Lucía. Yo creo que fallan varias cosas, no solamente una, ¿no? En primer lugar, educar a los hijos en el odio, en el rechazo, en la mentira, todo esto es absolutamente tóxico. En segundo lugar, el no ponerse de acuerdo con este término, con este nombre, con este diagnóstico, yo creo que es un problema gravísimo. No sé, yo creo que las personas que sufren y padecen todas estas cuestiones no tienen problema en que se llame como se llame, ¿no? Síndrome de alienación parental, manipulación, triangulación. En definitiva, esto es una manipulación de los menores para que rechacen a la otra parte. Luego, el término yo creo que es urgente ponerle ya un nombre y ponerle ya nombre, apellidos, diagnóstico y tratamiento. Esto es uno de los principales problemas, sin duda. Y después, evidentemente, pues este es el plan de parentalidad que me estabas preguntando. Nosotros en la coordinación parental que realizamos en Madrid y en otras ciudades de España, claro que ayuda muchísimo, porque lo que estamos haciendo es detallar absolutamente punto a punto cómo vamos a querer tener la relación con nuestros hijos una vez divorciados. Se repasan absolutamente todas las cuestiones. Antes se hacía muchísimo más generalizado y había muchísimas lagunas, por eso había tantos problemas. El plan de parentalidad lo acota bastante y desde luego es muy importante y muy interesante. Cecilio, os voy a pedir un poquito de brevedad en la pregunta, en la cuestión. Vale, bueno, yo creo que volvemos a lo de educar en el respeto, en la libertad de los demás, etcétera, ¿no? Muchas gracias por toda la información que nos has dado, pero curiosamente como docente otra vez parece que llevo las cosas a mi terreno, pero sí que es verdad que alguna vez he sentido la sensación de que algún padre, alguna madre ha intentado utilizar a los profesores, el centro educativo, para llevar a su hijo en una dirección u otra. Y es difícil reaccionar porque a veces no tenemos elementos ni instrumentos suficientes como educadores para enfrentarnos a una situación de este tipo. Y sí me gustaría preguntar, ¿no crees que sería bueno que los formadores, los educadores, los docentes tuviéramos una formación para poder detectar primero a los niños que puedan ser víctimas de ese tipo de situaciones y luego saber cómo les podemos ayudar y también cómo nos podemos relacionar con los padres, con la madre, con el padre cuando vienen al centro, sobre todo para proteger a ese menor, que es lo importante en ese momento? Muy interesante, Cecilio. Esto que estás apuntando es muy interesante y me parece prioritario en el ámbito escolar, puesto que los profesores tenéis algo muy importante y es que pasáis muchas horas con los niños y detectáis todo esto. Yo creo que habría que enseñar a todo el ámbito escolar a detectar
y ayudar, efectivamente. Creo que debería de ser una de las cuestiones que se debería de implementar en educación. Me parece que es muy importante, porque se puede hacer mucho daño con un mal consejo o se puede ayudar muchísimo. Un orientador escolar puede hacer muchísimo, una labor muy importante. De hecho, muchos casos de bullying que vemos en los colegios tienen este origen en este conflicto familiar. Muchos reproducen las conductas violentas que ven en casa, verbalizan con sus compañeros de clase estas cuestiones, y otros, por falta de autoestima, porque se les está dañando su autoestima diariamente, no saben defenderse. Luego, creo que es muy importante el ámbito escolar. Tienes mucha razón, sí. Y por último, Piluca. Hola, buenas noches. Ahondando un poquito en lo que decía José Luis, que vemos que todos les decimos a nuestros hijos que hay que tener respeto, que hay que tener amor, les educamos así, pero también vemos que en otras parejas que se separan, pues pasa justo lo contrario. ¿Cuáles serían esas líneas rojas o esas señales en las que deberíamos estar alerta cuando veamos que un hijo se comporta de una manera distinta, quizá porque tu expareja esté manipulando a ese niño, o quizás porque nosotros empezamos a hacerlo, y también por un poco de autocrítica de ver qué líneas rojas no deberíamos cruzar? Bueno, desde luego una de ellas, la principal, es no involucrar a estos niños, no hacerles partícipe en absoluto del conflicto parental. Y una de las cuestiones que nosotros vemos es que reproducen muchas veces las conversaciones de los mayores, ¿no? Ellos son esponjas que están absorbiendo cualquier conflicto que ven en casa o en su ámbito. Y cuando vemos que un niño de 6 años está hablando del Código Penal o está hablando del régimen de visitas, pues ya es un motivo, ¿no?, para detectar que ahí pasa algo y que está escuchando cosas que no debería de escuchar a su edad, y menos hacerle partícipe de ellas. Pues Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia. Sabía yo que iba a ser muy interesante esta entrevista. Gracias por atender a Castilla y León Televisión y, bueno, mucha suerte. Y, bueno, a ver que si, bueno, todos estos problemas que estamos viendo y que se están detectando, poco a poco la evolución va un poco mejor. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa y enhorabuena, porque estáis tocando temas muy importantes. Gracias. Gracias a ti.